Dicen que no puedes amar a algo que no conoces o a alguien que no conoces, pero ¿qué tanto te conoces a ti misma, a ti mismo, a ti misma? ¿Cómo están? Soy Irene Moreno, esto es Para Vivir Mejor y hoy vamos a hablar de lo importante que es el autoconocimiento en este camino del amor propio, del bienestar integral, físico, mental, emocional, espiritual y social. Y hoy vamos a hablar justamente porque estamos en este mes del orgullo LGBTIQ+, y que tiene pues que ver con todo este proceso que significa el autoconocimiento, la autoaceptación y el camino y el recorrido del amor propio. Así que me da mucho gusto el día de hoy tener aquí un invitado muy especial y quiero leer un poquito su currículum porque antes de que entráramos al aire le preguntaba yo qué era esto de ingeniería en biotecnología, en lo que él es un experto y ahorita nos va a platicar. Pero de la ingeniería, biotecnología, él pasa a la terapia holística. Un camino que me dice le ha transformado y seguramente le está ayudando a transformar y a llevar hacia un estado de bienestar a muchísima gente. Y en esta comunidad, por supuesto que hay una gran necesidad de un encuentro con el amor propio, con la aceptación, con la paz interior. Así que me da mucho gusto el día de hoy tener aquí a Paquit. Muchas gracias. Gracias por estar aquí, Paquit. Muchas gracias, Irene. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Pues encantada de tenerte aquí, de conocerte en persona. Y bueno, pues este tema de la biotecnología lo hablábamos antes. Ajá, sí. Tú eres egresado del TEC de Monterrey, me decías. Así es, sí. Generación 2012, ya tiene un ratito. Ok, chilango. No, de Toluca. Ok, mexiquense. Sí, mexiquense, justo, sí, en Campus Toluca ya fue donde estudié la carrera también. Ok, y cuéntame un poco cómo ha sido este transitar de una carrera pues tecnológica, un hombre serio, a un camino y un recorrido que te lleva incluso hacia estos espacios no tan, digamos, aceptados desde la ciencia, que tiene que ver con lo espiritual, con lo intangible. Sí, pues ha sido todo un camino, todo un recorrido que en realidad no me esperaba. Justamente toda mi formación siempre fue muy académica, muy enfocada hacia pues lo tangible, ¿no? Y me encanta, mi carrera me encantó, fue algo que incluso viví algunos años, trabajé en diferentes cosas, trabajé en la industria, trabajé en gobierno, después también me tocó emprender, de cierta forma como que lo escogí, pero no lo escogí, pero emprender siempre me llamó muchísimo la atención, ¿no? Es algo que desde que iba en la primaria yo era el que vendía en... Los dulces. Exactamente, los dulces en el salón. Y pues dentro de este camino, en un momento que me quedo sin trabajo, justamente después de trabajar en gobierno, pues decido con un amigo a crear un negocio. No funcionó, pero de ahí pues como que me fui encaminando hacia el tema de bienestar en particular, o sea, particularmente hacia el bienestar físico y luego también ya un poquito el bienestar mental, emocional. Y pues por coincidencia una amiga me recomendó en un momento la terapia de armonización, que es la primera que conocí y de la primera en la que me certifiqué. Y pues me cambió muchas cosas. Yo llegué y dije, pues a ver qué es esto, o sea, confío en mi amiga, entonces voy a hacerlo, pero no era como que yo tuviera algún antecedente, ¿no? Como muy espiritual o energético o así, no. La tomo, me cambia muchísimas cosas y entonces ahí es donde la terapeuta que me dio la primera sesión me dijo, oye, como que te veo como que tienes madera de terapeuta, ¿por qué no te certificas? Y dije, sí, me gusta, me llama la atención. Lo hice y pues empezó un nuevo proyecto, un nuevo enfoque completamente, incluso desde cómo yo me vivo, ¿no? En el día a día. Y eso fue en 2019, ya pasaron casi 6 años y justamente para entrar a la pandemia fue que conocí todo este mundo y fue algo muy bonito porque pues pude como acercarme a gente que estaba buscando sentirse mejor en este periodo tan complejo del confinamiento y pues justo ese año de pandemia tuve más de 200 consultantes, fue una locura, era algo que nunca me esperaba, que pues les gustó las sesiones, se sintieron bien, sintieron cambios, etcétera, y pues ya fue algo que se quedó como parte tengo diferentes proyectos, pero podría decir que es uno de los principales, ¿no? ¿Qué es la terapia de armonización, pues Paquit? La terapia de armonización es una terapia energética tal cual, que justamente a mí me gustó mucho el enfoque de esta terapia porque toca la parte terrenal con la parte energética espiritual. Básicamente lo que
hacemos es elevar nuestra frecuencia vibratoria al nivel del amor incondicional, que es una de las emociones de más alta vibración que como seres humanos percibimos en diferentes niveles, a nivel físico, mental, emocional y energético. Entonces, esta terapia lo que hace es que te lleva a un estado energético óptimo de vibración. Entonces, hablando de vibración, básicamente todo lo que existe en el universo, todo lo que son átomos, está vibrando a diferentes frecuencias. En la experiencia humana nos convienen las frecuencias altas más que las bajas. A mí no me gusta hablar de esto es bueno o es malo, positivo o negativo, porque en realidad nos toca vivir de todo. Claro. Todo el mundo nos toca vivir cuestiones difíciles, dolorosas, de miedo, de enojo, etcétera, y también de alegría, de amor, de bienestar, ¿no? Entonces, no es que esté malo, pero pues definitivamente para tener una vida más plena y a gusto es justamente pues conectar con esa energía. Entonces, en la terapia platicamos sobre cómo se cuida el cuerpo físico, el mental, el emocional, y también mis consultantes pues ya se llevan, ¿no? de conocimiento o de tarea a veces, pues justamente cómo en su día a día pueden aplicar diferentes conceptos, diferentes hábitos para poder mantenerse en un estado energético óptimo, que además pues les va a dar bienestar en diferentes áreas de su vida. Entonces ese es como el resumen como de la que, organización. por ejemplo, cosas como qué tareas, digamos, pues, van a incorporar a su vida. Pues por ejemplo, ¿no? El cuerpo físico tiene 4 pilares que ya conocemos, que nos vemos en la tele, en los comerciales, en donde sea, que es la alimentación, el descanso, la actividad física y la hidratación. Entonces, por ejemplo, ¿no? Vamos a observar cómo están esos hábitos, qué tal, cómo están cuidando estos pilares, y entonces es identificar, y cada quien va eligiendo, mira, ahorita lo que me cuesta mucho es tomar agua, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? Me voy a poner un mes a no tomar refresco y me voy a tomar agua y voy a observar cómo me siento de diferente. Entonces, el enfoque que yo doy en las terapias es reconectar contigo, ¿no? Es reconectar con tu centro, con quien tú eres, y entonces, pues a partir de eso, tomar las decisiones conscientes que te van a llevar a lo que tú quieres para ti. Porque muchas veces traemos, ¿no? Ya pues impuesto un poco, ¿no? Por nuestro contexto social, nuestro contexto familiar, de educación, etcétera. ¿Qué es el mundo? ¿Qué es el universo? ¿Qué es el éxito? ¿Qué es la belleza? Todo eso. Y entonces creemos que a fuerza tenemos que hacer algo, dedicarnos a algo para poder llegar ahí, pero realmente muchas veces eso nos desconecta, porque no siempre es para nosotros eso, ¿no? Que nos dijeron que debía de ser. Y entonces al tú ir hacia adentro, pues reconoces hacia dónde estás y te das cuenta si estás alejándote de realmente tu propio camino y de tu propia plenitud, o si vas por buen camino. Entonces es mucho ir hacia adentro, reconocerte y pues identificar qué es lo que realmente quiere tu ser para ti. Puede ser simplemente desde un punto de vista físico, por ejemplo, lo estético, ¿no? Muchas veces nos dicen, es que esta es la belleza, así es como te debes de ver, etcétera. Pero cuando tú dices, a ver, si mi cuerpo me da experiencias y a mí lo que me gusta es escalar, o lo que me gusta es correr maratones, pues por ejemplo, si corres maratones no vas a tener un cuerpo escultural, ¿no? De fortachón, por así decirlo. Ajá, o sea, sino va a ser más delgado tu cuerpo, y no es que esté mal ese cuerpo, pero te está dando lo que tú quieres de él. Lo que necesitas. ¿no? Lo que necesitas, claro, para cumplir eso que a ti te gusta, ¿no? Entonces también es decir, voy a tener más compasión conmigo para poder pues hacer las paces con ciertas cosas e identificar que no voy por un mal camino, aunque me hayan dicho que tal vez no era lo ideal, ¿no? Y pues más o menos por ahí, y justo yo como persona LGBT, pues más lo vivimos, ¿no? Desde el primer momento que vemos que algo es diferente en nosotros, es como que ya estás mal, y entonces ahí ya es una lucha, y justamente acompaño a todas las personas, pero particularmente sí mi enfoque mucho tiene que ver con la comunidad, que es como pues justamente quien pues tenemos una historia similar también, ¿no? Fíjate que me parece muy muy importante este trabajo que tú estás haciendo, Paquit, porque efectivamente vemos que dentro de la comunidad hay, además de mucha incomprensión, también hay mucha ignorancia respecto a lo que esto significa, el ser diferente, entre comillas, porque ¿quién es igual a otro? Nadie, todos somos, ¿no? Todos finalmente formamos parte de la diversidad. Estarás de acuerdo, totalmente, ¿no? Y que además nunca sabemos a dónde nos llevará la vida, cómo podremos ir cambiando y transformando nuestra inclinación, nuestros gustos, incluso nuestras orientaciones y preferencias, que se pueden ir modificando y podemos ir descubriendo tal vez a lo largo del tiempo. Pero vemos, por ejemplo, dentro de la comunidad trans e incluso en este rechazo que muchos jóvenes homosexuales, lesbianas, gays reciben de parte de su familia, mucha depresión. Sí. Y
muchas veces suicidios. Sí. O sea, realmente situaciones muy graves emocionales que se viven por esta incomprensión y esta falta de aceptación e incluso de autoaceptación. Porque yo he platicado con muchos jóvenes y no tan jóvenes que rechazan esta parte de sí mismos porque ¿cómo voy a decepcionar así a mi familia, a mis hijos, a mis padres, a mi entorno laboral? O sea, ya no voy a hacer lo que ellos suponen que debo de ser o que soy, y cómo esto puede llevarlos a serios trastornos emocionales. Sí, sí, totalmente. Es muy fuerte porque justamente en las estadísticas, no tengo el número exacto, pero justamente en adolescencias, en infancias o en juventudes LGBT es mucho más presente, ¿no? Esta intención de quitarte la vida, pues sí, ¿no? De simplemente dejar de estar porque el mundo no te comprende de cierta forma, ¿no? Claro. Pero realmente, como dices, toda la humanidad es diversa y todas las personas somos diferentes en muchísimas facetas, no solamente en un tema de orientación o de identidad de género, sino que es como, pues, darnos cuenta, ¿no? Nada más que incluso eso puede enriquecer mucho más, ¿no? Todo hasta la vocación. Digo, tú que estabas aquí en la ingeniería, sí. ¿no? En la biotecnología, Sí. de pronto te encuentras con un camino que ni siquiera se te había ocurrido. Exactamente, que ni siquiera sabía que yo creo que existía, claro, ¿no? Como una posibilidad para mí. Claro. Y esto puede haberte creado a lo mejor una crisis, no sé, existencial, te pregunto, o ¿cómo lo viviste? Pues desde un punto de vista profesional, creo que no tanto. A mí creo que lo que más me apasiona en la vida es el emprendimiento. Y parte de esto, pues justamente, ¿no? Mi proyecto es también un emprendimiento porque pues es autogestivo, yo me mando, yo agendo los consultantes, etcétera, pero también tengo otros proyectos. Tengo un proyecto que se llama Bazar Queer, que es un bazar justamente de emprendimientos LGBT, que ya cumplió un año, esta semana pasada fue su cumpleaños, y pues más bien creo que el enfrentarme de repente a ciertas cuestiones que yo no tuve el control, como pues que del trabajo te pidan la renuncia de un día para otro, pues sí es fuerte en el momento, dices, ¿qué onda? ¿Por qué? Si aparte yo estaba haciendo bien las cosas, pero pues así son las cosas de repente, pero pues decir, ¿qué voy a hacer con lo que tengo yo en este momento, ¿no? Y darnos cuenta de que siempre podemos cambiar la dirección, y es lo que yo le digo a mis consultantes, muchas veces hablamos del estar presentes, ¿no? Si tú vives presente, elevas tu conciencia. Elevar tu conciencia no es irte a un bosque a meditar, y sí ayuda, y es bonito. Que está bonito un día en un retiro, pero no es no lo puedes hacer todos respuesta. Los días, ¿no? Claro. Entonces, cuando tú estás presente, puedes observarte, puedes saber, puedes justamente identificar qué es lo que te está pidiendo tu ser, tu cuerpo, tu mente para lo que quieres, y puedes empezar a tomar esas decisiones que te van a llevar a un camino distinto. Y hay veces que simplemente con patrones de comportamiento que tal vez no nos están beneficiando, el reconocerlo, el poder observarlo, porque muchas veces vivimos en piloto automático, es darte cuenta de que puedes tomar un camino diferente literalmente cada 5 segundos. Si ya fuiste, no sé, estás a dieta y ya fuiste por el chocolate y ya estás ahí y te cachas, ¿no? Con eso es cuestionarte a ver por qué no. O sea, esto es un impulso, realmente se me antojaba, etcétera, etcétera. Y decir, ok, sí me lo voy a comer porque genuinamente lo quiero. Pero no, o puede ser, no, es que esto es ansiedad, reconozco que es ansiedad y entonces puedo detenerme y entonces hago algo distinto, me relajo, voy a respirar o tomo otro camino. Me tomo un vaso de agua en lugar de chocolate. Exacto, claro. Y entonces ahí tú puedes redireccionarte cada instante hacia lo que quieres, o sea, para dirigirte hacia pues eso que tú quieres para ti, ¿no? En cualquier decisión, en cualquier momento podemos siempre cambiar el camino, entonces no importa si empezamos nuestro camino a los 30 años o a los 50 o a los 10, siempre vas a poder regresar a donde debes de estar, ¿no? Que es hacia donde tu ser te lo está pidiendo básicamente. Claro. Y hablando de esto y regresando a nuestro punto también, que ahora estamos en conmemoración, la próxima semana de mañana en 8 días sí. es el día del orgullo, digamos. Sí, la y toda marcha. esta marcha, esta parada, como le llaman, ¿no? Sí. Que ha sido monumental. ¿Vas a participar de manera directa? ¿Estarás ahí? Sí, me gusta ir. La verdad es que me gusta bastante ir a la marcha. Esta de junio, del 28 de junio particularmente, yo, o sea, personalmente la vivo más como una celebración. Sigue siendo una protesta porque definitivamente hay muchas cosas en el mundo, más ahora con todo lo que está sucediendo en nuestro entorno muy complejo, que debemos de seguir luchando, ¿no? De cierta forma. Y yo, la marcha en particular, elijo que sea una lucha más alegre, por así decirlo, decir
sí pararme ahí, pararme con mis amistades, con mi familia elegida, con mi novio, ¿no? Y decir, aquí estamos y estamos celebrando porque merecemos también ser felices, ¿no? Entonces sí, me gusta bastante asistir a la marcha. Sí, hay que ir, yo he estado en muchas y la verdad es que efectivamente se trata de una celebración, pero con todas estas connotaciones también de conocimiento. Creo que el conocimiento es una herramienta importantísima, necesaria para entender el mundo, entender la vida, incluso entenderte a ti mismo. Sí, sí. No sé si quisieras compartirnos algo de tu propio descubrimiento, el descubrimiento de tu propia sexualidad, cómo fue para tu familia, cómo fue este encuentro contigo mismo y este proceso que hablábamos al inicio del programa de la autoaceptación. Así es. Pues ha sido todo un camino realmente, ¿no? Yo creo que yo me di cuenta que era, pues sí, diferente a las demás personas, pues justo en la pubertad, adolescencia. De ahí, pues pasa tiempo y justamente a inicios de la carrera, a los 18 años, es que justamente salgo del closet con mi familia. En ese entonces salí como bisexual porque creía que iba a ser más fácil que me aceptaran si decían, es que también le gustan las mujeres, ¿no? En una de esas hasta se casa. Ajá, en una de esas también va a tener la familia tradicional, sí, ¿no? Claro. Pero no, me la compliqué porque pues no era real, ¿no? No era realmente pues mi identidad justamente esa parte. Y fue una lucha un poquito con mi familia, fue complejo, era algo que nadie se esperaba, pero bueno, poco a poco fue mejorando la relación, se fueron abriendo los panoramas. Una persona que me ayudó mucho era mi maestro de biología molecular justamente en la carrera, Agustín se llama, y él fue mi guía, fue mi mentor básicamente en todo ese camino porque él vivió lo mismo prácticamente igual, ¿no? Con su familia, sus papás reaccionaron igual cuando le pasó, etcétera, y me ayudó mucho, me recomendó un libro que en este momento la verdad ya está un poquito desactualizado porque pues ya pasó un ratito, eso fue en 2012 y pues ya han cambiado muchas cosas, términos, etcétera, pero para ese momento la verdad es que fue un gran libro escrito por una psicóloga mexicana que yo se lo di a mis papás y mis papás son psicólogos. Mamá, papá, ¿soy gay? No, se llama La experiencia homosexual. Ok. Sí, también ese Mamá, papá, soy gay, también muy famoso de Marina Castañeda. Marina es la de la Castañeda. experiencia homosexual. Cierto, exactamente. Okay. Es que olvidé el nombre. Sí. Pero no sé si ya hay uno más actualizado o no, yo me quedé en esa edición y mis papás son psicólogos, entonces pues les fue una buena forma de hacerles ver la información desde un punto de vista diferente, ¿no? Y a partir de eso todo salió muy bien. Ahora pues tenemos una relación muy bonita, les marco todos los días prácticamente. Ellos viven en Yucatán, entonces no estamos cerca, pero todos los días hablamos. Mis sobrinos también, ¿no? O sea, conocen todo absolutamente. Mario y yo tenemos prácticamente casi 11 años juntos, entonces ya pues es parte de la familia, yo soy parte de su familia también y pues realmente tenemos una vida, entre comillas, por así decirlo, normal, ¿no? Que nuestra relación no está oculta, nuestra relación es parte de la familia, de los papás de Mario, de mis papás, de mi hermana, de nuestros sobrinos, de absolutamente todo, ¿no? Entonces, pues ha sido un camino complejo, pero me gusta, y justo algo que me gusta mucho de trabajar de forma independiente, porque es que puedo ser yo, ¿no? Y puedo yo decidir cómo creo mis proyectos, a quién me dirijo, etcétera, porque justamente cuando trabajé en gobierno, pues yo en gobierno tenía que estar en el closet prácticamente. Sí, claro. No podía decirlo y era como, no, pues voy a poner en riesgo mi si soy así, ¿no? Entonces prácticamente yo tenía dos vidas, en el trabajo, en el closet, así súper, así, ¿no? Hombre, macho, etcétera. De traje. Ajá, todo. Y saliendo del trabajo, pues yo llegaba a mi casa para estar con Mario y con una vida diferente, ¿no? Entonces sí era bastante complejo el llevar esas dos vidas, por así decirlo. No era nada cómodo y es difícil decir, pues cómo, o sea, qué feo no poder ser tú si eres bueno en lo que haces, ¿no? En tu trabajo, etcétera, etcétera. Entonces eso fue difícil. Cuando me piden la renuncia me doy cuenta que yo puedo hacer mis cosas por mi cuenta sin tener que estar dándole vueltas o ocultándome o trabajando incluso con quien yo quiero trabajar, y pues por eso también me quedé como ya de forma independiente. Dije, yo ya no quiero volver a enfrentarme a eso
Y así fue como he seguido mi camino ya de emprendimiento. Tengo 7, 8 años ya trabajando de forma independiente. Y el último paso, por así decirlo, de este camino fue en pandemia, justamente al estar viendo en redes, escuchando podcasts, etcétera, empecé a conocer más sobre el tema de identidad de género. Y entonces yo me identifico como una persona no binaria, uso todos los pronombres, pero me di cuenta también de cosas, ¿no? Que de repente no habían hecho clic, que cuando yo veo a estas personas que se identifican de esta misma manera y cómo se viven y todo, digo, no manches, o sea, también por ahí, ¿no? Entonces he tenido varias salidas del closet y creo que eso es un proceso, ¿no? De construirnos para volver a construirnos ya desde el reconocer quién somos, ¿no? Así es como yo lo veo y como he visto este camino, curiosamente fue todo muy de la mano junto con todo lo que se desarrolló en las terapias que conocí, todo ese conocimiento de O sea, primero te ayudó a ti a tener esta conciencia. Sí, esta conciencia. Este trabajo personal. Exacto, y de decir, a ver, sí es cierto, o sea, soy diferente y me puedo nombrar de esta manera que me hace clic, ¿no? Y entonces me doy cuenta de que nuestra identidad fluctúa, ¿no? Y no tiene que ser estático todo. Y creo que lo más importante es el elegir por y para ti, ¿no? O sea, decir, a ver, yo soy esta persona, esto es lo que quiero, esto es lo que soy, etcétera. Y entonces sí permitirte vivirlo para tener más plenitud, ¿no? Y también la gente, los proyectos, todo llega cuando tú empiezas a conectar contigo desde lo más profundo de tu ser. Las cosas se dan mucho más fáciles. Parece que sería lo contrario, pero realmente es lo mejor. Y aquí es justamente el principio de la ley de atracción, por ejemplo, ¿no? Que si tú estás vibrando, por ejemplo, en amor, vas a traer todo en amor, ¿no? Hacia tu vida. Y entonces hay veces que dices, no, es que me da miedo perder a la gente. Pero si pierdes a la gente porque te vea por quien tú eres, es porque esa persona no va contigo, no vibra como tú vibras, no tiene por qué estar en tu vida. Y sí va a ser doloroso tal vez, o un duelo o algo así, si alguien se va, si alguien no te acepta, si alguien no te quiere por ser quien eres. Pero eventualmente sí llegan esas personas, sí llega esa familia elegida, sí llegan esas amistades. Y cuando estás ahí dices, no, pues por supuesto que estoy mejor, ¿no? Entonces es muy bonito el darte cuenta de que efectivamente sí las cosas mejoran. El arte de soltar. Sí, exactamente, desapegarte y decir, pues si esto no es para mí, no es para mí. ¿Para qué me aferro si lo único que está haciendo es lastimarme, ¿no? Y esto en cualquier situación. En todo, absolutamente en todo. Aquí, porque incluso, ¿no? Personas que han vivido a lo mejor muchos años en un matrimonio y un día dicen, ya esta farsa de matrimonio, a lo mejor los primeros años fueron muy bonitos, pero después ya que por los hijos, que por el estatus, que por lo que sea, y de pronto al haber esta separación, mucha gente se aleja. Sí. Mucha gente dice, no, yo con divorciadas, sí, aunque no lo crea, en pleno siglo XXI, este tipo de situaciones suceden y la gente tiene que reinventarse. Exactamente. Y yo creo que todos los días nos tenemos que reinventar de una u otra manera. Ahora que hablas de este descubrimiento de ti y que hablas de esta forma en que te autodenominas como no binario, ¿lo puedes explicar un poco más ampliamente? Porque incluso yo que estudio todos estos temas, de pronto están llenos de posibilidades. Además, un mismo término va cambiando con el tiempo y además se llena de posibilidades. Exactamente. Sí, pues bueno, básicamente podemos ver como dos grandes conceptos que identifican a lo LGBT, ¿no? Que es la orientación sexual, que pues justamente es a quién te atrae, por qué te sientes atraíde, y entonces ahí es donde se define, por así decirlo, la orientación, ¿no? Como si eres homosexual, bisexual, heterosexual, etcétera. Y está la identidad de género, que esa es cómo tú te autopercibes en el mundo. El mundo está ahorita todavía establecido en este binarismo, que justamente es o eres hombre o eres mujer, y entonces el género, lo interesante del género es que es un constructo, entonces cambia, al final todo cambia con el tiempo, ¿no? Hoy en México, en 2025, por ejemplo, de un hombre se espera, ¿no? Que todavía, ¿no? Se espera que provea, que sea masculino, que le guste el fútbol. Feo, fuerte y formal. Exactamente, ¿no? Mujer, ¿no? Es que sean más delicadas, que les gusta arreglarse, que tal cosa, ¿no? Eso como viéndolo desde el punto de vista más, pues, no tan padre, por así decirlo, ¿no? Muy estereotipado. Muy estereotipado, exactamente, ¿no? Entonces, eso es lo que se espera de un hombre y de una mujer. Y pues las personas no binarias somos quienes, también se les dice género no conforme, hay muchos conceptos, pero básicamente es como que no nos queda ninguna de las dos
pues sí, de las dos etiquetas al 100%, ¿no? Entonces, a mí si me ven en la calle, la mayoría parte de la gente dice, pues es un hombre, ¿no? Por todo. Fisonomía, digamos. Fisonomía, justamente, por mi voz, por tal cosa, ¿no? Pero yo dentro de mí sí siento que no caigo, no entro en ese rol completamente. Pero tampoco entro en el rol de una mujer. O sea, yo no quisiera, dentro de los estereotipos, por ejemplo, ¿no? O sea, verme o tal, o sea, o todo esto como una mujer, no, sino más bien estoy sí como muy en el medio. Algo que me di cuenta también es que, bueno, básicamente la parte no binaria es esa, no te identificas con ninguno de los dos, y aquí me gusta porque es como que entrar en una libertad de tú construyes tu estilo, tú construyes tu identidad, tú construyes todo lo que eres. Entonces como que es como un Lego, siento que estoy armando todavía, y que me ha gustado porque me ha permitido indagar mucho más en todo lo que soy y decir, a ver, ¿por qué hago esto? ¿Por qué me pongo esta ropa, no? ¿Por qué elijo estos tenis o esta camisa o esta playera? Y es porque, muchas veces me di cuenta de por qué era un hábito, porque simplemente esa era la ropa que tocaba y entonces... Porque pues, es lo que está de moda. Exacto, ¿no? O es por lo que te piden, ¿no? El código de vestimenta es tal y tal, ¿no? Exacto. Y a mí siempre eso de los códigos de vestimenta siempre me ha dado toques, no me gusta. Y pues por algo, ¿no? Y entonces yo al ir profundizando en esto, pues me doy cuenta de muchas cosas. Me doy cuenta de que, por ejemplo, yo tenía ahí una relación con mi feminidad, con esta parte femenina, por así decirlo, esta energía. La tenía muy bloqueada. Era algo que... pues como que le huía, como no que sentía tocar. Que estaba malo, como que no quería tocarla, etcétera. Y el permitirme como que soltar, ¿no? Ese rol de género masculino y esos imposiciones me ha permitido entrar en contacto con otras facetas de mí, de la feminidad, de muchísimas cosas que no conocía y que no sabía que yo podía experimentar, y que cuando las he vivido o me he acercado a esa faceta o esa parte, me he sentido muy bien. Y es como justamente le llaman euforia de género, ¿no? A cuando tú haces algo que realmente va contigo y entonces es como wow, ¿no? Sí soy esta persona, o te sientes como más, con más luz, te sientes más feliz, te sientes, o sea, pues sí, ¿no? Y entonces, pues ha sido un camino bonito porque me ha permitido justo otra vez deshacerme para rehacerme, pero desde el amor, ¿no? Y entonces es como que empezar a soltar eso que ya no me funciona, que ya no me sirve, y reconectar. Y no por decir que soy una persona no binaria, ya nunca me voy a poner un traje en una boda, ¿no? Por ejemplo, porque si quiero hacerlo, lo puedo hacer, ¿no? Claro. Pero también si quiero puedo ponerme un crop top y unos shorts o lo que sea cuando voy a la calle, o de repente, no sé, o sea, cualquier número de cosas, pintarme el pelo, lo que sea, y es porque yo quiero, porque es algo que se siente como soy yo. No porque está de moda, no porque vi y me dijeron que así me tenía que poner, sino porque estoy eligiéndolo por y para mí. Entonces eso es algo que ha sido bonito en el descubrirme dentro de esta ambigüedad, por así decirlo, de la identidad de género. Sí. Claro, y es muy desafiante, sí, porque mucho. Pues generalmente enfrentarás muchas críticas, pero lo vemos, no sé, pensé ahorita en Coco Chanel, ¿no? Que en su época, imagínate, decidió ponerse pantalones, ¿no? Una mujer que no tenía nada que ver, al menos no conocido, con su orientación sexual ni nada, pero para ser ella, para identificarse con algo, ella decidió que podía usar sombreros de hombre, que le chocaban todas las flores y frutos que se ponían, ¿no? Tan rococó en ese momento, las mujeres, que todo les se apretaba, y decide que ella puede vestirse como un hombre sin perder su esencia como una mujer. Exactamente. ¿No? Con lo cual ella se identificaba plenamente. Y estas son precisamente estas actitudes las que te ayudan a ser no solo original, sino ser auténtico, verdadero. Sí. Hay algo que también mencionas, el Quantum Mind. ¿Qué es esto del Quantum Mind? Quantum Mind, pues es la otra terapia que doy. Yo me certifiqué en dos tipos de terapias. Una es armonización y la otra es Quantum. Quantum es una terapia muy interesante porque así como la armonización es general, que te lleva a una frecuencia energética óptima, pues en todo tu ser básicamente, Quantum es específica. Nos ayuda a eliminar patrones del inconsciente que están pues llevándonos a tener resultados que no queremos en nuestra vida, ¿no? Entonces, básicamente el principio por el cual funciona Quantum es todo lo que hemos vivido a lo largo de nuestra vida. Y también incluso las experiencias de nuestros antepasados o de nuestros padres, abuelos, etcétera. Sí, el linaje. El linaje está impregnado en nuestro inconsciente. Entonces yo veo el inconsciente como un disco duro que tiene muchísimos archivos
que cada archivo es cada instante que vivimos, ¿no? Entonces, cada memoria de estas, cada archivo de estos, cada recuerdo, por así decirlo, tiene impregnada una frecuencia energética y una emoción en particular, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, hoy estoy aquí y me siento feliz, ¿no? Y entonces, este momento de mi existencia es una memoria feliz, o sea, de alegría, por así decirlo. Pero tenemos memorias de enojo, de tristeza, de luto, de dolor, etcétera, etcétera. Entonces, el inconsciente, cuando estamos viviendo el momento presente, lo que hace es que está tomando información de estas memorias y las está abriendo estos archivos. Entonces, me estoy enfrentando a esto, no sé, a una situación de estoy buscando trabajo, ¿no? Y entonces el inconsciente es como que, a ver, ¿qué tiene que ver con esto? Lo abro. Y entonces, si ya tuve experiencias previas que no fueron buenas, o incluso, y ahorita te voy a platicar de un experimento que se hizo, pero incluso si algún ancestro o alguien de mi linaje tuvo problemas en este tema, pues se está detonando esta energía y entonces está mandando una señal incorrecta, entre comillas, que es de miedo, o que es de duda, o que es de ansiedad, etcétera, y entonces no nos salen las cosas. Y por eso hay veces que, ya tomé el curso tal, y ya fui al coaching, y ya fui a tal cosa y tal, y sigo con lo mismo. ¿Por qué? Porque energéticamente seguimos mandando una señal incorrecta que nos está llevando a un resultado que no es óptimo. Y entonces en Quantum lo que hacemos es justamente trabajar para identificar qué memorias, qué emociones y qué miedos se están detonando ante el tema que la persona quiere trabajar, y se hace una neutralización energética, se llama. Entonces es como una limpieza del inconsciente para que ya no estemos cargando ese lastre de baja vibración que nos está atorando. Y entonces está muy padre, la verdad es que es una terapia muy muy poderosa, y yo cuando la empecé a estudiar y todo dije, órale, esto sí suena como muy mágico, pero hay justamente un estudio que es donde parte de donde se basa todo esto, que se hizo con ratoncitos. Estos ratoncitos, cada vez que les daban de comer cerezas, les daban un choque eléctrico. Entonces, pues obviamente no era nada agradable para los ratones. Pobres ratones. Exacto. Qué crueldad. Así es. Pero bueno, ¿qué sucede? Pues los ratones aprenden que la cereza es mala y entonces ya no la comen, ¿no? Y listo. Luego estos ratoncitos tienen crías. Y entonces ya que cuando nacen las crías, pues las cambian de jaulita y cada quien por su lado, ¿no? Y entonces lo interesante de esto es que hasta 7 generaciones después de que los primeros ratones sufrieron este trauma con la cereza y los toques, las 7 generaciones después seguían teniéndole aversión a las cerezas, aun cuando no les iban a dar un toque. Sin haber vivido la experiencia. Y sin haber vivido la experiencia. Y estos ratones, estas generaciones posteriores, no comían la cereza por un miedo inconsciente, ni siquiera sabían por qué, simplemente la evitaban. Y lo interesante aquí es que si las hubieran comido, no les hubieran dado un choque eléctrico, les hubiera sabido rico, se hubieran nutrido, se lo hubieran pasado muy bien con una cereza, pero no lo hicieron por ese miedo inconsciente que heredaron. O sea, genéticamente ya traemos memorias. Así es, que no solamente físicas o de, sino a nivel emocional. A nivel de experiencias. Así es. De vida. Exactamente. Wow. Entonces es muy fuerte. Como seres humanos, digo, igual y si no te gustan las cerezas, tal vez tu bisabuelo se ahogó con una cereza. Pero más bien también con esto, ¿no? La experiencia humana, ¿no? Las relaciones, las relaciones románticas, el trabajo, dinero, etcétera. Cuántos traumas, cuántas memorias, cuántas creencias traemos que no nos damos cuenta que estamos cargando y que pues sí, pues nos están atorando un poquito. Que claro que sería increíble, ¿no? Que nada más heredáramos lo bueno, lo bueno, pero desafortunadamente creo que donde más nos atoramos es en todas estas experiencias negativas que pueden venir. Exacto. O sea, que ni siquiera son mis traumas infantiles, ¿no? Porque tal vez yo con un paciente puedo decirle, no, vamos a trabajar tu infancia, tus heridas, y aún así hay otras cosas. Pero, a ver, pero cuéntame, ¿cómo es, Paquito? O sea, ¿cómo funciona? O sea, ¿qué haces? ¿Es como una constelación o pues, familiar o cómo funciona? Pues básicamente como funciona Quantum es... se tiene un protocolo que es una lista enorme de, pues justo de emociones, de miedos, etcétera, y cómo se identifica qué está afectando el tema que la persona quiere trabajar es a través de una técnica que se llama radiestesia. La radiestesia se puede utilizar de diferentes formas y con diferentes herramientas. Yo la utilizo en Quantum, se utiliza con las manos, péndulos pero también se puede usar con un péndulo, etcétera. Entonces, pues esta técnica me va diciendo, ¿no? Me va botando, por ejemplo, hay una lista de emociones y entonces salió o miedos, ¿no? Salió miedo al fracaso, salió miedo a la muerte, salió miedo a... ¿Pero tocas a tu consultante o cómo? No, justamente es una...
técnica un poquito como meditativa, en el sentido de que yo me enfoco en lo que la persona está solicitando, ¿no? Y entonces esto te vincula. Algo interesante de los pensamientos y de justamente del cuerpo mental es que cada pensamiento, así como lo platicábamos, tiene una frecuencia y una emoción. Lo interesante es que los pensamientos que tú tienes se vinculan con eso que tú estás pensando. Entonces, si tú piensas, por ejemplo, en un familiar o en una manzana o en oro o en enfermedad, cada pensamiento va a vibrar exactamente igual que eso en lo que tú estás pensando. De forma automática se vincula, se sintoniza energéticamente el pensamiento con eso que estamos pensando. Entonces, la radiestesia lo que hace es que simplemente nos permite, a través de un péndulo o de la mano o de diferentes cosas, hay terapeutas que sí tocan al paciente y como que donde se afloja el músculo es cuando es, ajá, ¿no? así como en kinesiología, ¿no? Kinesiología, exacto. Es el mismo principio también. Cuando yo me enfoco en el paciente, etcétera, etcétera, entonces se vincula, por así decirlo, como que nos conectamos, por decirlo de una manera, que eso todo el mundo lo hacemos, claro, no lo sabemos, ¿no? Y entonces ahí es como yo puedo observar qué es lo que está sucediendo. Y entonces se hace una técnica que se llama impulso nervioso, que es como una neutralización de esta energía para dejarla justamente neutral, como para dejarla así simplemente planito, ¿no? No es que le borro la memoria, no es Ben in Black ni nada de esto, okay. Pero energéticamente no quedan zombies, ni mucho menos. No. Justamente energéticamente se neutraliza esto que está sucediendo y entonces ya es donde viene la ligereza, por así decirlo, y la posibilidad también de cambiar de rumbo. Y ya con los consultantes, siempre el seguimiento que se da es también, ¿no? A ver, pues vamos a trabajar en el estar presentes, vamos a cuidar mucho el tema de nuestras palabras, los pensamientos, nuestras acciones, ver desde dónde estamos haciendo las cosas. Porque a veces, ¿no? Dices, pues estás buscando trabajo, ¿cómo eso va a estar mal, no? Si quieres que te vaya mejor, quieres tener más dinero. Pero pidiéndole a Dios no encontrar, o desde qué lugar. O desde qué lugar, desde no quiero hacerlo, o desde la escasez, es que nunca tengo y entonces por eso necesito esto desesperadamente. Y entonces la semilla de eso es el nunca tengo. Y entonces el resultado que nos da es pues que no lo tienes. Oye, igual con las parejas. Exactamente, también. ¿No? Igual, pues lo que sea, porque ya estoy grande, porque pues en mi familia todas se quedaron solas, qué sé yo, ¿no? Entonces acepto lo que sea y estoy desesperada, ¿no? Exacto, y entonces es como regresar y decir desde dónde estoy haciendo las cosas. Y entonces mucho de lo que practicamos es pues justamente el estar presente. Y tengo un pequeño manual que de hecho te voy a compartir. Y pues si alguien de aquí escucha el podcast y quiere que se lo comparta, se los puedo compartir sin costo. Nada más me dicen que escucharon el podcast y yo se los mando. Que es un PDF que se llama La Guía para Vivir en Conciencia. Y aquí profundizo mucho todos estos conceptos y doy muchos tips de cómo poder conectar con tu ser para manifestar con este poder creativo que tenemos. Me encanta, sí, Paquita, está súper interesante. No fue planeado, pero no, para nada, y me encanta la idea. Creo que cada vez nos damos más y más cuenta que no todo es tan objetivo, tan material, tan tangible. Tan tangible, exacto. ¿No? Que mucho de la enfermedad emocional o física es intangible y viene de situaciones que emocionalmente han afectado incluso, como decíamos, a nuestros ancestros. Y yendo a este tema de la comunidad LGBT, ¿cuáles crees tú que sean, digamos, los reclamos más importantes o las situaciones por las que más se acercan a ti y qué es lo que más se necesita sanar? Pues justamente yo creo que mucho es el tema del rechazo, desde diferentes ángulos, desde un ángulo romántico, desde un ángulo familiar, desde un ángulo laboral incluso. Creo que lo más común es justamente el rechazo, ¿no? No me contrataron porque soy trans, o no me contrataron porque tal, o se dieron cuenta de que era gay y entonces me despidieron, ¿no? Por ejemplo. O también con los vínculos, ¿no? Con los vínculos románticos o con las parejas, etcétera. También esta parte muchas veces como pues está pues sí, ¿no? O sea, no ha sido aceptada y entonces buscas por donde sea que alguien te quiera, ¿no? Y entonces como que estoy dejando de ser yo para poder seguir con esta persona, pero a la vez me estoy alejando más de mí, me estoy sintiendo más miserable, pero no quiero perderla porque es lo único que tengo, ¿no? Entonces creo que tiene mucho que ver con el rechazo, sobre todo desde el punto de vista emocional, ¿no? A lo que nos enfrentamos como población LGBT y pues también la parte del cuerpo. Creo que la relación que tenemos con nuestros cuerpos, y creo que esto también
también aplica absolutamente a toda la humanidad, pero también, ¿no? Esta parte del deber ser de nuestro cuerpo, y de no tener, pues, de no estar, pues, o sea, a gusto con el cuerpo porque siempre hay algo que puede mejorar o ya no me van a querer si me veo de esta forma, o la edad, o sea, sí hay como bastantes cositas ahí que creo que muchas se comparten con todo el mundo, pero en particular yo creo que el tema del rechazo es algo que pues sí, ¿no? Esta parte y también pues un poquito la ansiedad y todo también. Uh-huh. Oye, y claro, ¿no? Como decíamos, pues como humanidad todos compartimos situaciones, pero también, ¿no? Como grupos, ¿no? Las mujeres compartimos ciertas cosas, la comunidad LGBT, otras, los hombres, ¿no? Que también, ¿no? Tienen todavía esta presión de ser machos y proveedores y estar listos siempre para el sexo y no y ser invulnerables y siempre tener la respuesta correcta. También es demasiada la presión. Sí, demasiado. ¿No? O sea, lo que pasa es que si caemos en los estereotipos o en lo que está designado según el grupo al que pertenecemos, pues ya nos fregamos. Totalmente, sí. Ya que hablas y que estábamos platicando sobre este asunto de la epigenética, es decir, esto que heredamos, emociones, situaciones que se repiten una y otra vez, no sé si tú has analizado, revisado el tema de la diversidad dentro de la genealogía de la familia, si se repiten muchas veces personas con orientaciones diversas en familias. ¿Sí lo has checado o no hay nada que ver? Pues nunca he hecho algo así como muy formal, ¿no? Pero sí se observa, o sea, pues es claro, yo creo que en absolutamente todas las familias hay alguien que pertenece a la comunidad LGBT. Que no ha salido del closet muy probablemente, o sí, pero muchas veces o salen no. más tarde, ¿no? Pero yo creo que está presente de una forma muy constante. Y creo que mucho tiene que ver con el que parezca que no, muchas veces tiene que ver también cómo nos socializan, ¿no? Llegan y ya cuando naces ya se esperan 800 cosas de ti. Y entonces incluso algunos hasta ¿qué vas a hacer? El abuelo era abogado, el papá es abogado, tú vas a ser abogado, ¿no? O sea, hasta eso. Y entonces al llegar a este mundo y ya tener tanto que se espera de ti, muchas veces te desconecta desde el momento uno que naces, te desconecta de quién podría ser. Y entonces justamente, ¿no? Vivimos sin cuestionarnos nada y creo que hay veces que para las personas, por ejemplo, hetero, ¿no? Que embonan más fácil en lo que se espera de ellas o de ellos, es como al menos en esa parte, ajá, ¿no? por lo menos en esa parte, pues también de repente es más cómodo, más sencillo decir, pues sí, esto no me incomoda tanto, pues voy por acá, sí, ¿no? Y entonces llega un punto y a mí eso me gusta mucho, ser una persona queer o de ser una persona LGBT, que el hecho de ser así de diferente te obliga a cuestionarte las cosas. Y de repente lo que he observado es que justamente incluso amistades, ¿no? Amigos, etcétera, que yo veo y no es desde un juicio ni nada, pero simplemente se me hace interesante de que nunca se han cuestionado nada. O sea, ¿por qué te gustan así los pantalones, no? O ¿por qué te gustan las camisas? O ¿por qué el color o tal cosa? Y es como hay una desconexión total. Y solo porque no es incómodo, o porque no te discriminan, o porque no te molestan, o porque no te bulean, o lo que sea, y porque vives ahí, no te cuestionas nada. Y entonces, no sé, a veces creo que hay mucha gente, se me hace como triste un poquito, o sea, creo que hay mucha gente que vive sin conocerse hasta que deja de existir y nunca se conoció realmente. Y es muy fuerte, siento que es algo muy fuerte, y como población LGBT creo que es muy lindo, pero regresando a la parte, me desvío un poquito, ¿no? Pero regresando a la pregunta, creo que está presente en todos lados, y creo que si no hubiera una imposición tan a fuerza tiene que ser así, o como que todo muy absoluto, creo que todas las personas podrían vivirse de una forma mucho más fluida y experimentar. Y no que a fuerza te va a gustar, pero así como dices, bueno, hoy voy a probar el taco de tripa, a ver cómo me va, ¿no? La quesadilla de sesos. O la quesadilla de sesos, o el betabel, o lo que sea. Y tal vez sí te gusta y dices, wow, como mi sobrino, tengo un sobrino que tiene 12 años, que un día me pidió un jugo vampiro, ¿no? De betabel con zanahoria y naranja, que a mí me encanta. Y él, ay, no, qué horrible. Le dije, pruébalo. No me gusta. Ajá, no quiero. Y le dije, pruébalo, dale un traguito. Lo probó y le encantó, y ahora todos los días desayuna vampiro, ¿no? Y él en su vida iba a imaginarse que le iba a gustar eso. Tal vez no le gustaba y está bien, también, pero abrió su horizonte y dijo, claro que sí, me encantó, y ya ahora soy de aquí. Yo que es el único niño de 12 años en su escuela que toma jugo de betabel, ¿no? Pero entonces eso aplica en todo en la vida, y entonces si no te permites
cuestionarte o experimentar o salirte de esa caja, pues realmente no, siento que no te estás conociendo. Yo me esforcé, yo en la prepa tuve novias y hice el intento, ¿no? Por ejemplo, y no era, ¿no? Entonces, claro. Me encanta, pues, yo me esforcé y sí me esforcé, novias la tuve, verdad, claro, sí me esforcé. Sí. Entonces creo que si no tuviéramos estos roles tan definidos y tan a fuerza y tan absolutos, toda la gente tendría un poquito de LGBT en mayor o menor medida. Sí, seguro. Hasta ni siquiera, no solamente hablando del sexo, sino también de la misma expresión, de la misma corporalidad, de el estilo, de muchísimas cosas que justo lo evitas o no lo haces porque, ay, no, es que yo no soy así, pues porque lo haría, ¿no? Y fíjate que Alfred Kinsey, luego Javier Lizárraga, mexicano también, sexólogo, bueno, habla de que todos tenemos de alguna manera un potencial bisexual, ¿no? Sí, se hablaba totalmente. de esta parte, es decir, todos podemos explorar en esto, ¿no? Yo creo que si todos podemos ser honestos con nosotros mismos, con nosotras, con nosotres, podemos darnos cuenta que eventualmente en un momento te pudiste sentir atraída, no sé, en la secundaria por tu amiguita como niña o por tu amiguito, ¿no? Y nunca tocaste estas posibilidades, porque claro, ¿no? Hay una sociedad y un constructo cultural y familiar, ¿no? Que está muy, además de que está todo el tiempo muy vigilante, ¿no? No, es un solo camino, no hay como estas posibilidades. Los que se rebelan se dan estos permisos, ¿no? Sí. Y a veces puedes enfrentar mucho la crítica y también la autocrítica en un momento determinado. También, claro. Pero bueno, finalmente, si nos permitiéramos un poquito, podríamos navegar más por todas estas diversas experiencias en muchas cosas, como decíamos, desde los tipos de trabajo que hacemos, la forma en que hacemos relaciones afectivas. Incluso esto, Paquit. O sea, ya hoy, pues no es de que es mi novio, luego me caso, luego tengo hijos, ¿no? Incluso en las relaciones heterosexuales. Ya hay muchas maneras de vivir el amor, muchas maneras de hacer pareja o hacer relaciones o no hacerlas, de tener o no tener hijos. Creo que también hay una parte en que todas estas restricciones e imposiciones se han ido cuestionando y también se han ido relajando, ¿no? Sí, totalmente. Justo, cada vez, o sea, en donde yo me muevo de repente cada vez ves más, ¿no? Ay, soy poliamorosa, ¿no? O soy tal, etcétera. Y dices, abrí mi relación. Abrí mi relación, etcétera. E incluso también, ¿no? Personas heterosexuales que dicen, no, pues sí, una relación abierta. Y entonces en otro momento hubiera sido, qué horrible, ¿no? Pero yo pienso, ¿y cuántos abuelos hubieran tenido una relación abierta y hubieran tenido un matrimonio menos violento y más feliz? Claro, porque de todas maneras hacían lo mismo. Porque de todas maneras hacían lo mismo, ¿no? ¿No? Exactamente. Lo que pasa es que ahora, la cosa es que ahora se puede decir abiertamente y antes se tenía que mantener en secreto. Exactamente. La vida ha ido cambiando, Paquito. Sí, creo que vamos bien en general como humanidad. Es complejo, pero creo que para mí lo más importante es que si te das chance de conocerte, entonces también vas a tener la apertura de conocer al mundo, ¿no? Y entonces eso te conecta mucho con la compasión, con el perdón, con el amor, ¿no? Y porque es difícil enfrentarte incluso a ti frente al espejo, es complejo, ¿no? Y decir, sí, ¿quién soy realmente? ¿Qué quiero? Ahorita fíjate, me vino hacia la mente así como un rayo, un día que hace muchísimos años, entonces como 20, yo supongo que más o menos, Roberto Palazuelos le hicieron una entrevista en la revista Quién o una de estas, ¿no? Y entonces sale en la portada él con su bebé como de 6 meses, ¿no? Y dice, la portada dice, así el encabezado, quiero que mi bebé sea un político. O sea, yo no sé a qué se dedique el chamaquito hoy, te digo, no sé exactamente cuántos años tiene, pero imagínate. O sea, ya estaba sellado el futuro de un niño que acababa de nacer porque el papá decidió que quería que su hijo fuera un político. Sí. Es una locura. Pensar en alternativas, yo no sé si ese niño dijo, quiero ser buzo, o quiero ser, no sé, corredor de autos o un nerd, lo que sea. Pero qué fuerte, ¿no? Cuando ya pareciera que tienes un destino y que que impuesto por tu familia y que si no lo cumples, decepcionas al mundo. Esto es, y me imagino que mucho de lo que hace sufrir a las personas, independientemente de tu orientación sexual, es creer que decepcionas al mundo, que no eres lo que hubieran querido tus padres, que has decepcionado a tus hijos, que la gente hubiera esperado otras cosas de ti y que has sido el dolor
de cabeza de mucha gente que no quisieras lastimar. Sí, sí, sí. También por eso mucha Sí, gente no sale del closet. Sí, porque dicen, mejor me quedo aquí y ya yo sufro, pero ya no sufre mi mamá, ¿no? O incluso hay quien dice, he escuchado yo historias que dice, en cuanto se muera mi mamá, salgo del closet. Y capaz de que la mamá vive 190 antes, años y te vas antes. Y es como, no me lo voy a permitir porque no quiero lastimarla. Y es como muy fuerte porque que tanto la amas, pero pues también si ese amor no es correspondido, no tendrías por qué no hacerlo, ¿no? Claro. O sea, podría existir la posibilidad de que sí no es fácil, ¿no? Y que te entiendan o lo vean, etcétera, es complejo, pero si hay amor, o sea, yo siempre digo eso, ¿no? O sea, si hay amor, realmente pues no hay una imposibilidad de que pueda sanar, ¿no? Una relación. Claro que no. Ni una imposición de para que yo te siga amando o te pueda amar. Tienes que hacer las cosas tal y como yo las quiero, Paquit. Y estas técnicas, qué bueno que hoy en día también hablábamos de cómo ha cambiado la sociedad, las maneras de vincularnos, las maneras en que vivimos nuestra sexualidad. Pues también la medicina ha ido cambiando. Las técnicas de la psicología convencional también se han ido transformando. El cómo se han integrado ahora técnicas terapéuticas que van más allá de lo físico e incluso de lo mental y que van mucho al tema energético, al tema espiritual, que es lo que tú haces con tu trabajo el día de hoy y que estás ayudando a tanta gente. ¿Cómo te ven tus pacientes? ¿Por Zoom? ¿En persona? ¿Cómo funcionas? Pues de todo un poco. Las terapias, la ventaja de este tipo de terapias es que también puede ser a distancia. Entonces tengo consultantes, incluso en otros países, tengo en Estados Unidos. La terapia creo que más lejana que he dado fue en Irlanda, fue como la más rara, o sea, de lugar específico donde fue. Entonces no hay una limitante, puede ser justamente en Zoom o en videollamada. Pero si están en Ciudad de México, pues aquí tengo un consultorio en el centro de la ciudad que hacemos las terapias presenciales. Entonces me pueden contactar. Justamente en Instagram está como ser.holistics con la X al final. Y pues me contactan, podemos agendar y pues pues básicamente es bastante sencillo. Cualquiera de los dos tipos de terapias. Cualquiera de las dos. O las combinas a veces. Normalmente, como trabajo con los consultantes que son más constantes, por así decirlo, trabajamos las dos. La armonización te lleva a un nivel energético que te va a facilitar que las cosas fluyan en tu vida, ¿no? Y también te va a llevar a tener bienestar, creando nuevos hábitos, creando nuevas cuestiones. Y Quantum Mind nos ayuda a trabajar cuestiones específicas de cosas que quieres mejorar en tu vida. Yo les digo, cualquier cosa que no está al 100 en tu vida se puede trabajar con Quantum, ¿no? Físico, mental, emocional, financiero, lo que sea, todo se puede trabajar con Quantum porque todo es una creación tuya desde tu inconsciente. Entonces, normalmente las llevo de la mano. Con armonización te llevo a la frecuencia del amor incondicional para que todo lo que acciones desde este momento, o sea, desde ahí, con Quantum quitamos la basurita que ya no nos está funcionando y entonces mucho más fácil llegan los desbloqueos o los logros o lo que tenga que suceder también, ¿no? ¿Tú lo sigues aplicando en ti? Sí, totalmente. ¿Pero no te das autoterapia? ¿Recurres a tu terapeuta? Puedo ir con mi terapeuta y también puedo yo, por ejemplo, con Quantum también puedo hacer mis propios protocolos y todo también. Pero sí me gusta, también es como luego un apapacho, ¿no? Mejor decir, tú mejor ahora armonízame en lugar de yo hacerlo, ¿no? Claro, necesitas ese espacio. Sí, también. Pues por lo pronto, el próximo fin de semana estarás celebrando, festejando, así es, riendo, porque también se trata de eso, de divertirnos. ¿La risa qué tan sanadora es desde tu perspectiva? Pues muchísimo. Justamente creo que la risa conecta con las emociones de más alta vibración a las que podemos acceder, ¿no? Y es totalmente el sanar, ¿no? El celebrar. No se trata de ser positivismo tóxico ni nada, pero el darnos chance de reconocer lo bello que hay en la vida, lo abundante, lo divertido y también el permitirte experimentar eso, el placer, la diversión, la alegría, te permite, te permite sanar y te lleva a un espacio más óptimo incluso para que lo difícil pueda salir mejor. ¿Cuáles son las emociones de más alta vibración en las que tú dirías, allí conéctate por lo menos una vez al día? Sí, pues amor incondicional, la alegría. Hay una emoción que es la neutralidad, que parecería que pudiera estar como que a la mitad, ¿no? Pero en realidad es de muy alta vibración, porque la neutralidad es este estado zen, ¿no? Que vemos luego en los monjes budistas o en quien medita, etcétera, etcétera. Es estar en ese punto de tanta claridad
que puedes tomar las decisiones que sean desde un punto de vista muy objetivo, no dejándote llevar por el ego, no dejándote llevar por el miedo, etcétera, etcétera. Entonces, el vivir de una forma neutral no es que no sientas o que vivas de una forma gris, es que más bien puedes decir, ok, reconozco esto, entonces voy por acá, porque esto me va a dar un mejor resultado, porque esto me va a dar más diversión, porque esto tal cosa, ¿no? Y entonces ya ahí conectas con el amor, ¿no? El amor incondicional es la más alta. Está también una emoción interesante es el perdón, que de repente nos lo enseñan medio mal. El perdón lo vemos como, ay, soy mejor que tú y te perdono, lo vemos mucho desde el ego, pero el perdón realmente es una emoción que se vincula con la compasión, con la empatía y con el amor. Es como la fusión de estas tres cosas. Y cuando conectas con el perdón y te perdonas a ti misma, también puedes fluir mucho más con el perdón hacia afuera, y justamente eso te lleva al desapego, te lleva a soltar, te lleva a no atorarte, te lleva a estar mejor, ¿no? Entonces, y el perdonarme. Exactamente. Qué importante también. Sí, así es. Justo tengo una meditación del perdón que mando a muchos consultantes, que pues es muy linda porque vas hacia adentro y es ver desde lo más chiquito de tus átomos hasta lo más grande de tu ser e irte perdonando. Y cada vez que la haces es diferente, porque cada vez vienen cosas a nuestra mente de momentos en los que necesitamos soltar o perdonarnos realmente. Y si somos constantes con el conectarnos con el perdón, pues también las cosas alrededor empiezan a acomodarse. Wow, qué lindo, Paquit. Pues yo me quedo con una emoción que también es de muy alta vibración y una frecuencia necesaria para la vida, que es la gratitud. Sí, totalmente. Muchas gracias por haber estado este día con nosotros, con nosotras, con nosotres. Gracias, Irene. No importa si nos estás viendo de mañana, tarde, noche, madrugada, por favor comparte esta entrevista. Ha sido realmente fabuloso conocerte, Paquit. Gracias. Y espero que no sea la última vez que nos veamos por aquí. Feliz de regresar. Y que podamos seguir hablando de estas técnicas tan apasionantes y diferentes para la sanación del espíritu y del cuerpo y de la mente. Sí, muchísimas gracias por tenerme. Gracias a ti, Irene. Gracias a ti, y ya lo sabes, suscríbete al canal. Si aún no lo has hecho, pon tu dedito arriba para que, pues, por favor, nos pongas así que esto te gusta. Los comentarios son sumamente enriquecedores, porque también así YouTube se da cuenta de que te gusta y que participas y que somos comunidad. Y además, si el contenido te pareció de valor, por favor, compártelo. Por lo tanto, lo único que te pido es que te quedes aquí, que sigas viendo nuestros programas que subimos semana a semana. Y bueno, ya lo sabes, les quiero y les mando besos, abrazos y apapachos. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao.